Muy buenas noches, queridos asistentes a este seminario en el tema organizado por clubdeabogados.pe. Hoy nuevamente contamos con la participación del doctor Guillermo Sevilla Gálvez, quien está a cargo de la sesión de hoy, jueves 5 de julio. En este caso, el tema de hoy es control de sobrecimiento y acusación, medios de defensa técnicos, admisión de pruebas. Muy buenas noches, doctor Guillermo, te doy la bienvenida. Buenas noches a todos los asistentes este seminario, este diplomado, perdón, organizado por el Club de Abogados, y vamos a tratar unos temas muy importantes que tienen que ver igual con el proceso penal propiamente dicho, ¿no? Comenzamos entonces, sin mayor preámbulo. Si hubiese algún problemita técnico, me comunicas, por favor, Samuel. Bien, no se preocupe, no será tanto. Ya seguimos de largo. Bueno, el primer tema que vamos a tratar del día de hoy es el control de sobreseimiento. ¿Qué entendemos por sobreseimiento? En un proceso penal, las causas pueden ser resueltas mediante tres formas, ¿no? Primero, a través de una sentencia condenatoria, en la que se imponga una pena privativa de libertad. Otra forma es la absolución, es decir, la absolución de la acusación fiscal, porque precisamente no se ha demostrado que el imputado o imputados no cometieron delitos. Sin embargo, hay otra forma también de resolverse una causa penal, que es el sobreseimiento, es decir, la conclusión de un proceso penal en base a determinadas consideraciones. ¿Y qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento es una resolución emanada del órgano jurisdiccional en la etapa intermedia del proceso. Como ustedes saben, el proceso tiene etapa de investigación preliminar, etapa investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento y luego viene la sentencia. Entonces, la resolución de sobreseimiento se emite en la etapa intermedia, antes de que se inicie el juicio oral. Y mediante el sobreseimiento, pues, se pone fin al proceso iniciado, ¿no? Y esta decisión goza de la calidad de cosa juzgada, similar que una sentencia condenatoria, ¿no? ¿Y quién propone o quién solicita el sobreseimiento? El sobreseimiento lo solicita el fiscal. Él pide que se archive el proceso, además, porque debe terminar la acción penal, ¿no? Y en virtud de ello emite un dictamen no acusatorio, contrario a lo que es la acusación, ¿no? Y el juez, en este caso, el juez de la investigación preparatoria, resuelve el resolvimiento del proceso, quien se pronunciará señalando que no hay mérito para pasar a juicio oral. Entonces, el juez es el que resuelve no pasar a juicio oral. Una vez, característica del sobreseimiento, una vez que contra él se haya interpuesto todos los recursos, es una resolución firme que pone fin al proceso. ¿Qué significa? Que, como queda dicho, el fiscal solicita al juez la emisión de la resolución que sobresea la causa, ¿no? Que concluya la causa, ¿no? Entonces, el juez, si considera bien, emite una resolución de sobreseimiento, ¿no? Esta resolución puede ser impugnada. ¿Y quién es el que podría impugnar esta resolución? Obviamente, no el imputado que se va a favorecer con el sobreseimiento, sino la interpondría el actor civil, es decir, en la parte agraviada. Muy bien. El sobreseimiento se emite a través de un auto y no de una sentencia, ¿no? Y además, este auto de sobreseimiento debe estar debidamente motivado, debidamente fundamentado. Muy bien. Además, la opinión del fiscal que pide el sobreseimiento a través de este dictamen no puede estar sustentada, no puede sustentar la resolución judicial. Pues en un sistema acusatorio el fiscal es una parte y no un auxiliar del órgano jurisdiccional. Es decir, que el juez va a merituar, va a ver merituar el pedido del fiscal. El auto de sobrecimiento está asociado a los efectos materiales de cosa juzgada, como queda. El sobreseimiento constituye, pues, una de las formas previstas por la ley para la finalización del proceso de modo distinto a una sentencia penal. Es distinto, pues,
el sobreseimiento a una sentencia penal. Pues necesariamente va a dar, es una decisión previa a la sentencia, ¿no? Porque constituye la alternativa a la apertura del juicio oral con carácter general. O sea, si se sobresee la causa, ya no se realizará pues el juicio oral. Principio acusatorio. El emitir requerimiento de sobreseimiento es facultad propia del fiscal. El fiscal pide el sobreseimiento, por lo que el órgano jurisdiccional no puede acusar sin riesgo de violar el principio acusatorio. Es decir, si el fiscal pide sobreseerse la causa, el órgano jurisdiccional no puede, digamos, acusar o no puede llevar a cabo el juicio oral, ¿no? ¿Qué más tenemos al respecto? Por imperio del principio acusatorio, no es posible que el órgano jurisdiccional obligue al fiscal a acusar. Es decir, que si el, el fiscal considera de que debe pedir el sobreseimiento, el Poder Judicial no va a obligar al fiscal a que formule acusación. Esto se ha resuelto en virtud de la resolución 2192-2006 Guaura, resolución de Lima, ¿no? De fecha 29 de octubre del 2007. ¿Qué más? Si se tiene en cuenta que el titular de la acción penal es el fiscal en todos sus niveles, estimó que no cabe formular acusación, el tribunal de instancia resolvió conforme a lo dictaminado. Entonces no es posible que el órgano jurisdiccional, por imperio del principio acusatorio, obligue al fiscal o al Ministerio Público a proceder en sentido contrario a como lo hizo. Es decir, el órgano jurisdiccional no puede obligar a acusar cuando el fiscal solicita el sobreseimiento. Justificación del sobreseimiento. El sobreseimiento se aplica cuando no es posible iniciar el juicio oral. No basta el simple conocimiento del órgano jurisdiccional de haberse cometido un hecho con apariencia delictiva o las simples consecuencias de este hecho, lo cual es suficiente para que se inicie la investigación. Si no fuera así, en los casos donde no haya podido reunir los elementos de convicción necesarios para la apertura del juicio oral, el mencionado proceso quedaría en un estado de suspensión indefinida incompatible con las normas de seguridad. Es decir, que si no se ha logrado reunir los elementos de convicción necesarios para que se aperture el juicio oral, el órgano jurisdiccional debería pues emitir una resolución de sobreseimiento, ¿no? Y para evitar pues la paralización indefinida del proceso, se emite un auto de sobreseimiento. El sobreseimiento se dicta para poner término o dejar cerrada la investigación en los casos que no es posible pasar a juicio oral, acabando de ese modo con el proceso penal. Presupuesto para dictar el sobreseimiento. En la finalidad de la etapa intermedia es determinar si concurren o no los presupuestos materiales y formales que condicionan la apertura del juicio oral. La ausencia de alguno de ellos determinará el oportuno sobreseimiento, ¿no? Por ello, los requisitos de sobreseimiento son las condiciones negativas para la apertura del plenario. Es decir, que si no existen presupuestos materiales y formales para aperturar juicio oral, se debe sobreseer la causa. Presupuestos materiales para el dictado del sobreseimiento. Falta de elemento fáctico, falta de elemento jurídico, falta de elemento personal, falta de presupuestos procesales, la falta de elementos de convicción suficiente. Falta del elemento fáctico y subsistencia objetiva del hecho. Se sospecha de un delito, pero esta sospecha no puede ser fundada, no puede ser acreditada. Entonces, al no acreditarse la supuesta comisión del delito, se debe saber la causa. O puede suceder que el delito nunca se cometió. Se investigó, pero se ha llegado a la convicción hasta este punto de que el delito nunca se ha cometido. Se da este requisito cuando existe certeza negativa, es decir, cuando hay una absoluta convicción que el hecho que dio origen al proceso nunca ha existido en realidad. Es un juicio exclusivamente fáctico, es decir, que nunca existió el hecho delictuoso en la realidad, por tanto, se debe sobreseer la causa.
Falta de elemento jurídico y existencia del hecho punible. El hecho existe, pero no es típico, es decir, el hecho no es delito. El hecho existe, pero es justificado o no culpable. Es decir, habría una causa de justificación de la realización del hecho, pero que no configura pues responsabilidad del supuesto agente, ¿no? En este caso, pues se da cuando, si bien el hecho investigado existe, pero es atípico respecto del cual existe certeza absoluta. El hecho existe, pero no está configurado como delito. Aquí la valoración es tanto fáctica como jurídica. Falta de elemento personal, falta de indicios de responsabilidad penal. Está referido, pues, a una obtusa absolutoria o a una falta de participación en el hecho. El presunto agente o el agente en realidad no estaba excusado de cometer el delito o simplemente no participó en el delito. Nunca participó ni actuó en la comisión del delito. Además, se da cuando se llega a la certeza absoluta que faltan indicios razonables de la delictuosidad del imputado, ¿no? Es decir, todavía no estamos hablando de medios probatorios, sino falta de indicios. Indicios nos llevan a prueba, como vamos a ver en la última parte de la exposición, ¿no? Entonces, no existen indicios de que el agente cometió el delito. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Falta de presupuestos procesales. Constituye causa de extinción de la acción penal o impedimentos procesales. No existen presupuestos procesales que indiquen que se cometió el delito, ¿no? Es decir, por ejemplo, murió el imputado, el agente murió. Al morirse, pues se extingue la acción penal, ¿no? O sea, simplemente no hay a quien juzgar y no hay a quien sentenciar. O puede que haya prescrito el delito también, el delito ya prescribió. Se habría cometido, pero el delito prescribió en relación al plazo, ¿no? O puede que el imputado está siendo procesado, pero sencillamente el Ejecutivo da una orden de amnistía. O también derecho de gracia, o existe cosa juzgada. Falta de elementos de convicción suficiente. Prueba notoriamente suficiente para fundar la pretensión penal. Se trata de una insuficiencia tanto de naturaleza objetiva, vinculada a la existencia del hecho, cuanto de naturaleza subjetiva, referida a la determinación de presunción. Es decir, no existen elementos de convicción o pruebas que, eh, que vinculan a la gente con el hecho delictuoso, ¿no? Además, o puede suceder también que los cargos no son suficientes, o los elementos de convicción no lo son necesarios, y en el juicio oral no se va a poder encontrar más. Es decir, que no existen elementos de convicción o de prueba suficiente para acreditar la comisión del delito, y en el juicio oral tampoco se va a demostrar o se podría actuar elementos que demuestren la comisión del delito. También a este le llaman juicio de prognosis necesario. Pero existen motivos para que el juez rechace un requerimiento de sobrevivimiento por insuficiencia probatoria, ¿no? En caso que se evidencie ineficiencia en la investigación fiscal por la que se afecten los derechos de la víctima. Muy bien, del agraviado. En la sentencia de casación expedida en el expediente 120-2007 del 27 de julio de 2007, la Sala Penal de Apelaciones de Guara resolvió, ¿no?, que la oposición al requerimiento de sobreseimiento se resolvió respecto a la oposición del requerimiento de sobreseimiento y la investigación suplementaria. Y en su fundamento quinto, ¿qué dice? Se determina que se requiere actuación de más diligencias necesarias e imprescindibles en el proceso para la no afectación de la prueba del agraviado, ya que los derechos y garantías procesales no son solo para el imputado. Es decir, que en realidad el juez podría rechazar la solicitud del sobreseimiento del Ministerio Público, porque en realidad de repente considera que sí existen indicios razonables de la comisión del delito, pero para ello se requiere realizar una mayor actividad probatoria, ¿no? Entonces, esto es para cautelar o para garantizar los derechos no solamente del procesado, sino esencialmente de la parte del actor civil o del agraviado. Y en este fallo revoca pues la decisión de declarar infundada una oposición de sobreseimiento y fundado requerimiento fiscal, mandando a realizar una investigación suplementaria. Es decir, que
digamos, también el, el órgano jurisdiccional considera que si existen indicios razonables de la comisión del delito, podría requerir que el Ministerio Público realice una investigación suplementaria o complementaria, ¿no? Fundando la decisión en la protección de los derechos procesales, derecho a la prueba del agraviado y no solamente del procesado. Clasificación de sobreseimiento. Se produce cuando de la investigación se produce la imposibilidad de interponer la pretensión de formular acusación, ¿no? O sea, es imposible formular acusación por parte del Ministerio Público cuando, pues, no existen indicios razonables de la comisión del delito o cuando el hecho no constituya delito, ¿no? No configure delito. Pero existe también un sobreseimiento provisional. Se produce cuando de la investigación resulta insuficiente los elementos fácticos y probatorios para formular acusación contra determinada persona y provoca con ello la suspensión de delito del proceso a pesar de la existencia del delito. O sea, no existen, se puede sobreseer provisionalmente porque si bien es cierto habría una sospecha de la comisión del delito, pero no existen elementos fácticos ni probatorios que lo acrediten. Entonces, el órgano jurisdiccional dice, sí, bueno, vamos a suspender el, el, el proceso hasta que aparezcan nuevos elementos probatorios, ¿no? Pero esto es riesgoso también, en cierto modo, porque significaría pues la oportunidad de la dilación que conlleve a la prescripción de la acción penal. Y existe un sobreseimiento total cuando existe pluralidad de imputados, ¿no? Y ninguno de ellos tiene participación en el hecho punible, por lo que la solución es el auto de sobreseimiento para todos. Es decir, respecto a todos los procesados, eh, existen elementos de convicción que indican que ninguno participó en la comisión del delito, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, como no habrían estos cometido el delito, se sobresee la causa en favor de todos ellos. Hay un sobreseimiento parcial. Existe en este caso, igual que en el anterior, pluralidad de imputados, ¿no? Y subsisten indicios de criminalidad contra alguno de ellos, entonces el juicio oral se abrirá contra quienes no favorezcan el sobreseimiento. Es decir, que si dentro de todos los imputados existe indicios de la comisión del delito respecto a unos, sobre estos unos se debe iniciar el juicio oral y sobreseerse respecto a quienes no existen indicios de responsabilidad. ¿Respecto de quiénes? Audiencia de control de sobreseimiento, ¿no? El fiscal enviará al juez de la investigación preparatoria el requerimiento de sobreseimiento acompañando el expediente fiscal. ¿Qué hace el juez? El juez con este pedido corre traslado a los demás sujetos procesales por un plazo de ¿qué? Por un plazo de 10 días. Los sujetos procesales podrán formular oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo establecido fundamentándola. ¿Quiénes podrían oponerse a la solicitud de sobreseimiento? Por ejemplo, el actor civil, ¿no? Dentro del plazo de mención de 10 días, y esta oposición al pedido de sobreseimiento debe ser fundamentada. ¿Por qué el actor civil se va a oponer al sobreseimiento? Eso lo debe fundamentar debidamente. Vencido este plazo, o el plazo de traslado, el juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales, es decir, al imputado y al actor civil, para llevar a cabo la audiencia preliminar. ¿Cuál es el objeto de esta audiencia preliminar? En la audiencia preliminar se debatirán los fundamentos de requerimiento de sobreseimiento. Lo que hemos visto, se debatirá la falta de elemento fáctico que conllevaría a la dación del sobreseimiento, se debatirá la falta de elemento jurídico por lo mismo, la falta de elemento personal, la falta de presupuestos procesales y la falta de elementos de convicción que conlleven igualmente a la emisión de la resolución de sobreseimiento. Muy bien.
Esta audiencia está destinada solo a analizar si es correcto el pedido de sobreseimiento, nada más. Acá solamente se va a debatir, se va a analizar si es pertinente dictarse el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público. Es decir, que no hay presupuesto para que se pueda abrir el juicio oral. O sea, se va a analizar si existe o no presupuesto para llevarse caso de juicio oral. No es una discusión sobre la suficiencia probatoria o sobre la responsabilidad del imputado. Solamente es los presupuestos, se va a analizar, se van a ver los presupuestos para darse o no el proceso de sobreseimiento. Instalación de la audiencia. La audiencia se instalará con los asistentes, a quienes el juez escuchará por orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. Es decir, recordemos que el proceso penal moderno tiene como característica la oralidad, ¿no? La oralidad en juicio. Entonces, en este caso, el juez pues va a correr traslado de los fundamentos del requerimiento del fiscal. ¿A quién le va a correr traslado? Al fiscal, para que fundamente su pedido de sobreseimiento. ¿A quién más le va a correr traslado? Le va a correr traslado al abogado del imputado, y en todo caso también le va a correr traslado al el abogado del actor civil constituido como tal. Muy bien. Pronunciamiento del juez. El juez se pronunciará en el plazo de 15 días. Si considera fundado el requerimiento fiscal de sobreseimiento, dictará el auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, expedirá un auto elevando las actuaciones al fiscal superior para que ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial. Es decir, que si el fiscal no considera pertinente el pedido de sobreseimiento eh, o declarar el sobreseimiento de la causa solicitado por el Ministerio Público, pide un auto que indique que no es procedente y eleva todos los autos al fiscal superior, al fiscal que solicitó el requerimiento, para que ratifique el pedido de fiscal que solicitó el sobreseimiento, o sea, el fiscal provincial, o rectifique esta solicitud. La resolución judicial debe expresar las razones en que se funda el desacuerdo. Muy bien. Efectos del auto de sobreseimiento. El sobreseimiento tiene carácter definitivo, o sea, concluye la causa, mata el proceso. Importa pues el archivamiento definitivo de la causa con relación al imputado en cuyo favor se dicte y tiene la autoridad de cosa juzgar. Eso ya lo dijimos inicialmente. En dicha resolución se levantarán las medidas coercitivas, es decir, por ejemplo, si existe prisión preventiva, se levantará la prisión preventiva dictada contra el imputado. O si existe otras medidas, incautación, embargo, secuestro, embargo de inscripción, por ejemplo, de un inmueble, se levantará, ¿no? Y contra la persona, pues, del imputado o contra sus bienes. ¿Qué más tenemos? Medios impugnatorios. Contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación. ¿Quién apelaría? El actor civil, ¿no? Porque no está conforme con el auto de sobreseimiento y este auto se elevará al superior jerárquico, quien confirmará o revocará el auto de sobreseimiento. La impugnación impide la inmediata libertad del imputado a quien favorece. Es decir, se emite el auto de sobreseimiento, se apela a este auto, sin embargo, esta apelación no impide que se deje en libertad del imputado a quien favoreció el sobreseimiento. Muy bien. A ver, un segundo, por favor. ¿Qué más tenemos? Ahora pasamos a otro punto de la exposición, ¿no? Ya hemos hablado de sobreseimiento y eh, vamos a hablar sobre el control de acusación. ¿Y qué podemos decir sobre el control de la acusación? La acusación fiscal es lo que se conocía antes como la formalización, formalización de la denuncia fiscal, ¿no? En el nuevo modelo procesal penal se llama acusación fiscal. La acusación fiscal debe ser debidamente motivada. ¿Quién acusa al fiscal? ¿Quién denuncia? El fiscal. Entonces el fiscal debe motivar la acusación.
debe señalar, pues, los fundamentos jurídicos, o sea, perdón, los fundamentos fácticos, los elementos fácticos de la comisión del delito que considera que la gente o el presunto autor cometió, y estos deben estar sustentados debidamente en la norma penal, es decir, en el Código Penal. Además, también debe estar sustentado en el Código Procesal Penal. La acusación puede referirse a hechos y a personas incluidas en la disposición de formalización de investigación preparatoria, aunque se efectuara una distinta calificación jurídica. Es decir, recordemos, la disposición de la investigación es el inicio, ¿no? De la investigación, indica el inicio de la investigación por parte del Ministerio. Sin embargo, o sea, la acusación, que es la formalización de la denuncia en el Código de Procedimientos Penales, implica pues que tiene que esa formalización o esa acusación, perdón, tiene que hacer mención a los hechos y a las personas que estarían involucradas, ¿no? Es decir, las personas que cometieron los hechos delictuosos. Eso no puede cambiar. Lo que sí puede es hacer una nueva calificación jurídica, ¿no? Si, por ejemplo, en la disposición de formalización de investigación preparatoria, el fiscal consideró que los hechos calificaban como delito de hurto. Sin embargo, en la acusación podía cambiar esta calificación jurídica y considerar que los delitos son robo agravado. Por ejemplo. En la acusación, el fiscal podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias del hecho que permitan calificar la conducta del imputado a un tipo penal distinto. O sea, puede decir el fiscal, el delito es hurto, pero alternativamente podría ser también receptación, ¿no es cierto? Podría ser la imputación principal o la calificación principal sería robo y la subsidiaria o alternativa podría ser receptación. Eso, eso lo permite el nuevo modelo procesal penal. El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas dictadas durante la investigación preparatoria que es previa a la acusación, ¿no es cierto? Eh, Además, podrá solicitar la variación de las medidas de coerción o que se dicte otras según corresponda. Por ejemplo, el fiscal podría haber emitido o podría haber solicitado, podría existir una comparecencia con restricciones. Sin embargo, o sea, dictada, o sea, puede existir medidas de comparecencia con restricciones dictadas por juez de la investigación preparatoria, ¿no? Sin embargo, en su acusación podría solicitar la prisión preventiva de los imputados. ¿Qué contiene la acusación fiscal? Los datos que sirven para identificar el imputado, es decir, los datos del imputado, nombre, apellidos y otros datos, ¿no? La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. ¿Qué se le atribuye? La comisión de qué delitos o de qué hechos delictuosos, ¿no? Con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y detalle de cada uno de los hechos, ¿no? O sea, puede haber actos independientes, actos delictuosos independientes. El juez, perdón, el fiscal deberá señalar, separar, precisar con claridad y precisión, porque si no habría un problema de fundamentación, ¿no? De argumentación de la acusación fiscal. El fiscal además señalará los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, es decir, las pruebas, ¿no? O los medios probatorios que acreditarían la responsabilidad del imputado. También debe señalar la participación del imputado, ¿no? Y es muy importante esto porque se tiene que señalar qué conducta delictiva cometió, porque para que se virtud la acusación, el Poder Judicial pueda pronunciarse al respecto. Además, debe el fiscal señalar la relación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad que concurran. Muy bien. El artículo, el artículo de la ley penal que tipifica el hecho también debe ser mencionado en la acusación fiscal, así como la cuantía de la pena que solicite. ¿Cuánto de la pena? 10 años, 5 años, 20 años.
solicita que le imponga 20 años de pena privativa de libertad por la comisión del delito X. También en la acusación fiscal señalará el monto de la reparación civil. También los bienes embargados o incautados al acusado. ¿Qué más señala el fiscal? Eh, o del tercero, o sea, bienes incautados, embargados no solamente del acusado, sino del tercero, civilmente responsable, que garanticen el pago de la reparación civil y a quién correspondería percibir ese pago, ¿no? Es decir, al agraviado. Eh, y además también el fiscal va a ofrecer medios de pruebas que actuarán en la audiencia del juicio oral correspondiente. En este caso presentará, por ejemplo, lista de testigos, peritos, con indicación de sus nombres, de su domicilio, de los puntos sobre los que habrán de recaer las declaraciones y es presenta testigos y peritos. Y él debe indicar en la acusación sobre qué van a declarar los testigos, sobre qué puntos en relación al hecho delictuoso y los peritos sobre qué puntos van a declarar en relación a las pericias que han realizado. Muy bien. Asimismo, hará reseña de los demás medios de prueba que ofrezca el Ministerio Público. Control de acusación. Facultades de actuación de los demás sujetos procesales al ser notificados de la acusación. La acusación fiscal será notificada a los demás sujetos procesales. Imputado, actor civil, tercero civilmente responsable. En el plazo de 10 días, estas partes podrán realizar lo siguiente. Pueden observar la acusación fiscal por defectos formales requeridos su corrección. Por ejemplo, defectos de qué tipo. Defectos podrían ser de nombres, de apellidos, del imputado, no sé, de la fecha del hecho delictuoso, en fin, cosas que pueden ser subsanables, ¿no? O, o de repente la tipificación de la norma no es la correcta, en fin. ¿Qué más pueden hacer estas partes? Deducir excepciones y otros medios de defensa. En esta etapa pueden deducir excepciones y medios de defensa que vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. O sea, antes, durante la investigación preparatoria también podrían hacerlo, ¿no? Pero, sin embargo, no lo hicieron, lo pueden hacer acá. Con el traslado de la acusación pueden deducir excepciones, defensas y de defensa, medios de defensa técnica. Puede la parte solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o de actuación de prueba anticipada. Por ejemplo, el imputado puede pedir que se le otorgue libertad, ¿no? Y el actor civil podría solicitar, contrario sensu, que al imputado se le aplique la prisión preventiva si es que está con comparecencia restringida. Pueden también que se actúe una prueba anticipada. El imputado puede pedir el sobreseguimiento de la causa. Se puede instar la aplicación de un criterio de oportunidad también, ¿no? O sea, no sé, podría pedirse incluso, o sea, una forma de negociación del proceso, ¿no? Podría ser una determinación anticipada también. Objetar la reparación civil planteada por el Ministerio Público, que es muy excesiva, podría ser imputado, o el actor civil decir que es muy, muy, muy diminuta, un monto muy pequeño para que se resarza el daño cometido o el agravio cometido. O se puede reclamar su incremento o extensión, ¿no? En tal virtud, para lo cual se ofrecerán medios de prueba pertinentes para actuaciones judiciales. Es decir, el actor civil, la parte civil, el agraviado puede decir, bueno, es muy diminuto y acá yo acredito que los daños fueron estos, entonces los daños son mucho más graves, por lo cual debe resarcirse mejor. Se puede plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. Se puede ofrecer pruebas para el juicio también, las partes pueden ofrecer pruebas para el juicio. Se puede adjuntar lista de testigos en tal virtud, de peritos que serán convocados al debate en el juicio oral, con indicación del nombre, profesión, domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales declararán estas personas. Se pueden presentar documentos que no se pudieron incorporar antes o señalar el lugar donde se encuentran y para lo cual el órgano jurisdiccional
solicitará oportunamente. La acusación da pie a la audiencia de control de acusación, donde participan, pues, ¿quiénes? El fiscal y el acusado, y el defensor del acusado en forma obligatoria. ¿Por qué? Porque el fiscal en dicha audiencia va a defender su acusación contra el imputado, y el imputado va a rebatir de forma oral la acusación del fiscal. Entonces hay un debate, no se olviden, estamos en juicio oral, eh, donde prima eh, la adversarialidad, ¿no? Los principios de contradicción, inmediatez. No podrán actuarse diligencias de investigación o de pruebas específicas en dicha audiencia, salvo el trámite de la prueba anticipada y la presentación de prueba documental, o sea, de documentos, para decidir cualquiera de las solicitudes señaladas en el artículo anterior. Decisiones que se adoptan en la audiencia de control de acusación. Finalizada la audiencia, el juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, antes señaladas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos a resolver, difiera su decisión hasta por un plazo de 48 horas improrrogable, es decir, en 2 días máximo debe resolver todo. En este último caso, la decisión simplemente se notificará a las partes. Si los efectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el juez devolverá la acusación al Ministerio Público, suspende la audiencia por un plazo de 5 días para que se corrija tal defecto, luego de lo cual se reanudará la audiencia, ¿no? O sea, el fiscal por, corregida la acusación, la devuelve, la presenta nuevamente y se reinicia esta. En los demás casos, el fiscal en la misma audiencia podrá hacer las modificaciones, aclaraciones, subsanaciones que correspondan con intervención de los concurrentes. Si no hay observaciones, tendrá por modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el fiscal. Caso contrario, el juez resuelve mediante resolución naquela. De estimarse cualquier excepción o medio de defensa deducida por inculpado, por ejemplo, el juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. Puede declarar fundada una excepción de prescripción en dicha audiencia. Contra la resolución que se dicte procede el recurso de apelación por parte de la parte contraria, la parte que se considera perjudicada con la estimación del medio técnico de defensa. La impugnación no impide la continuación del procedimiento. El sobreseimiento podrá dictarse de oficio también, en este caso, a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos ya antes señalados, ¿no? Y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar al juicio oral nuevos medios, elementos de prueba, ¿no? Y hemos hablado del sobreseimiento, ¿no? La admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere, pues, la petición que contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso. O sea, ¿para qué va a servir la prueba? ¿Qué aporte va a dar? ¿Es conducente o no? Que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil, ¿cierto? En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el juicio. El pedido de actuación de un testigo o que se practique un peritaje, para ello se debe especificar el punto que será materia del interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así como el domicilio de los mismos, de peritos y de testigos, ¿no? La resolución que se dicte es inimpugnable. Muy bien, hemos terminado eh, hasta este punto sobreseimiento y la acusación propiamente dicha. Ahora nos vamos al tercer punto de la exposición. Muy bien, preocupado por los tiempos, pero parece que vamos en buen camino. ¿Todo claro? Muy bien, sigamos. ¿Qué entendemos por medios técnicos de defensa, ¿no? ¿De defensa de quién? Del imputado realmente, ¿no? Los medios de defensa son aquellos remedios que permiten llevar a un proceso con todos los requisitos exigidos por él, subsanándolos o simplemente eliminándolos, ¿no? O sea, los medios de defensa sirven para
que si existe algún defecto en el proceso, se pueden subsanar o simplemente se eliminan estos defectos. Los medios de defensa es el ejercicio de la acción penal como toda, el ejercicio de la acción penal como toda institución jurídica requiere de reglas. Entonces, por lo tanto, estas reglas o requisitos deben ser cumplidos para que se inicie el proceso saneado, por ejemplo, ¿no? O sea, es el saneamiento del proceso, ¿no? Que no haya obstáculos, que no haya vicios o que no se cumplan requisitos respecto a la relación jurídico-procesal. Algunos de estos defectos o algunos obstáculos son insalvables, no se pueden subsanar, no se pueden remediar, son de carácter absoluto. Entonces, si se estima un medio técnico de defensa, la causa simplemente ahí nomás concluye. En otros casos, estos defectos, estos obstáculos, sí pueden ser salvados, ¿no? Los primeros determinan la devolución de la denuncia y se declaran con carácter previo, o sea, y los otros pueden proponerse en el curso del proceso ya comienza. Los medios de defensa técnica son como el derecho de impugnar provisionalmente o definitivamente la constitución o el desarrollo de la relación jurídico-procesal. Es decir, es una forma de impugnar, es una forma de impugnar provisional o definitivamente el desarrollo o la existencia de la relación jurídica procesal. Y para ello, la parte puede denunciar el obstáculo o deficiencia que se base directamente en una norma de derecho y no incide sobre el hecho que constituye el objeto de su funcionamiento. Más se refieren, pues, obstáculos o deficiencias de carácter procesal, no tanto sustantiva, no tanto sobre el fondo del asunto. En el nuevo Código Procesal Penal, estos medios de defensa técnica se interponen una vez que el fiscal haya decidido continuar con la investigación preparatoria. Está en camino, se llevó a cabo, se continúa la investigación preparatoria, entonces se hace alusión, o sea, se acude a estos medios técnicos de defensa. O también cuando se contesta una querella, y hemos visto la vez pasada querella, tratándose, pues, en cuando se trata de delitos de acción privada, ¿no? Lo mismo que se resolverán antes de culminar la etapa intermedia. Antes de culminar la etapa intermedia deben ser resueltos estos medios técnicos de defensa, ¿no? Y tal interposición puede ser realizada por cualquiera de los sujetos procesales, incluso declarada de oficio por el juez. Después también puede declarar de oficio algún medio técnico de defensa. No solamente las partes pueden deducir los medios técnicos de defensa, sino que las partes pueden deducir. El profesor Arbulú Martínez, profesor de este diplomado, que juntamente con mi persona estamos dictándolo, nos dice pues que los medios técnicos de defensa solo pueden ser usados por el imputado y tienen la finalidad de evitar la promoción de la acción penal, suspender o anular el proceso, la que adopten formas de acuerdo al sistema del que proviene. Es decir, que los medios técnicos de defensa sirven para que no se promueva la acción penal. Ahí nomás acabe el proceso. O se suspenda este proceso o se anule este proceso hasta que puedan ser subsanadas, hasta que puedan ser salvados estos obstáculos que impiden la promoción de la acción penal. ¿Cuál es la finalidad de los medios técnicos de defensa? Los medios técnicos de defensa. La acción es el derecho que tiene toda persona de recurrir al Estado para pedir la intervención del órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. ¿No? Entonces, alguien acude al órgano jurisdiccional para que se castigue, pues, por ejemplo, en materia penal, a alguien que cometió un delito en su agravio y este, en virtud de ese delito, le pague una reparación civil. Un sujeto no puede hacerse justicia por sus propias manos, ni encarar a otro que sancione al ofensor, al delincuente.
Solo el Estado tiene la facultad de sancionar a través de sus órganos competentes. ¿Qué órganos? El Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero el enunciado también ejerce su derecho de acción y ¿en qué forma? A través de su defensa. A diferencia del agraviado, eh, que afirma un hecho y pide una sanción y además una reparación civil, eventualmente, el imputado niega ser responsable del delito y pide que se le absuelva. Además, también el denunciado o el imputado puede deducir obstáculos, una serie de obstáculos para el ejercicio de la acción penal. Puede deducir una serie de una insuficiencia o vicios o elementos que impidan que se realice la acción penal. En este caso, no está negando los cargos, no niega ser responsable, por ejemplo, de la comisión del delito, sino que deduce cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones con la finalidad de suspender el proceso o en todo caso anularlo, terminarlo, acabar. Muy bien. Y los medios técnicos de defensa, pues, son aquellos medios que solo puede hacerlos valer el imputado, o solo puede presentarlos el imputado, o también, además, pueden ser estimados, deducidos de oficio por el juez que se encarga del proceso. La norma procesal señala el trámite que tiene cada uno de los medios técnicos de defensa. Llamamos así porque deben ser un profesional del derecho quien debe sustentarlo, ¿no? No así el imputado, porque no es el profesional técnico, ¿no? ¿Quién lo va a sustentar? ¿Quién va a sustentar los medios técnicos de defensa? El defensor o el abogado defensor del imputado. ¿Y en qué oportunidad se pueden plantear estos medios técnicos de defensa? Según el artículo 7º del Código Procesal Penal, eh, los medios de defensa, como la cuestión previa, la cuestión prejudicial y las acciones se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con la investigación preparatoria o cuando al contestar la querella ante el juez se resolverán necesariamente antes de culminar la etapa intermedia. Se resuelvan, pues, el juez debe resolverlo antes de culminar la etapa intermedia. En el caso de la cuestión previa y de las excepciones, se pueden deducir también en la etapa intermedia durante el control de acusación que hemos visto. Ustedes han visto la audiencia de control de acusación, o cuando se les absuelve, perdón, que se les corra traslado de la acusación fiscal, ahí pueden deducir la cuestión previa y las excepciones, en la oportunidad que la ley señala. Los medios de defensa referidos pueden ser declarados de oficio en ambas etapas, en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia. O sea, el juez de oficio, el juez de la investigación preparatoria o el juez o el juzgado de la etapa intermedia puede declararlos procedentes de oficio. Existen tres tipos de medios de defensa. ¿Cuáles son estos? La cuestión previa, la cuestión prejudicial y las excepciones procesales. El primero de ellos. ¿Qué entendemos por cuestión previa? La cuestión previa es el medio técnico de defensa que procede cuando se decide continuar con la investigación preparatoria. O sea, el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pero omite un requisito de procedibilidad eh, eh, previsto en el artículo 4.1 del Código Procesal Penal. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir al respecto? A ver, un segundito, por favor. Eh, Villagra y Hurtado lo define como el obstáculo o medio defensivo del que hace uso el imputado cuando se le inicia la instrucción o la investigación preparatoria, digamos, con el nuevo Código Procesal Penal, sin hallarse expedida la acción penal por faltar algún elemento por requisito de procedibilidad previsto en casos excepcionales por el Código Penal o por las leyes especiales. ¿Qué más tenemos al respecto? La cuestión previa es un medio de defensa que se deduce cuando falta
algún elemento o requisito de procedibilidad de la acción penal. Asimismo, la cuestión previa puede ser deducida durante la investigación preparatoria. Una vez admitida, se realizará una audiencia para que se resuelva la cuestión previa, una audiencia donde se resuelva este medio técnico de defensa, con la presencia obligatoria del fiscal y del imputado, ¿no? El actor civil también puede concurrir, ¿no? Escuchados los sujetos procesales, empezando por el abogado defensor, el juez de la investigación preparatoria puede resolver de inmediato o en el plazo de 2 días luego de celebrada esta audiencia. Para que el juez decida, debe contar con la carpeta del fiscal. El fiscal debe haberle entregado la carpeta fiscal, que es un expedientillo que maneja el Ministerio Público respecto al proceso, o sea, los actuados fiscales. También puede deducirse este medio de defensa en la etapa intermedia en la audiencia de control de acusación antes señalada. En el punto anterior hemos señalado la audiencia de control de acusación que se realiza en la etapa intermedia. Ahí también se pueden deducir los medios técnicos de defensa, la cuestión previa con medio técnico de defensa y no solamente durante la investigación preparatoria. La cuestión previa desarrolla dos funciones, una anterior a la iniciación del proceso, o sea, todavía no existe un proceso propiamente dicho, como requisito de posibilidad o como un medio técnico de defensa para impedir o anular el proceso ya iniciado. La cuestión previa se opone a la acción cuando falta a un requisito de procedibilidad. ¿Sí? No es procedente la acción penal, porque, porque simplemente no existe un requisito para que proceda a eso, para la redundancia. El requisito de posibilidad nada tiene que ver con la verdad o la falsedad de la imputación ni con los elementos de la tipicidad. Es decir, es una cuestión procesal nada más, un requisito de procedibilidad, como lo existe en materia civil, ¿no? Acá no se va a resolver el fondo de la controversia penal, no se va a demostrar la responsabilidad del imputado, ni, ni tampoco se van a analizar los elementos típicos del delito, ¿no? Sino se va a ver si existe, si la acción penal contiene los requisitos para su procedencia, ¿no? Se trata simplemente de condiciones que no se refieren al delito mismo, pero debe cumplirse porque así lo dispone la ley penal y procesal penal. Esta se pone en conocimiento de la ausencia de requisito de posibilidad. Se pone en conocimiento que existe, que no existe un requisito para que proceda la acción penal. ¿No? Si existe un obstáculo al respecto, la cuestión previa debe ser declarada fundada, ¿no? O sea, si existe un obstáculo para el inicio de la acción penal, y esto debe conllevar a la declaración, a la estimación de la cuestión previa. ¿Cuáles son las características de la cuestión previa? Tenemos las siguientes. Es una institución eminentemente procesal, porque si te pone dentro de ella advirtiendo la falta de un requisito de procedibilidad. No estamos viendo, como queda dicho, el fondo de la controversia penal, ni se va a establecer en este estadio procesal si se cometió un delito o no. Solamente se está viendo si se está analizando si hay una ausencia de un requisito o requisitos para que proceda la acción penal. Se encuentran señaladas expresamente por la ley. Son independientes del hecho mismo, o sea, del hecho punible, y no tienen nada que ver con la tipicidad. No se les puede, por tanto, confundir con los elementos constitutivos del delito. No estamos analizando, como queda dicho, el delito, si se cometió o no el delito, si los hechos configuran o no delito, si el agente es responsable de la comisión del delito, si no, estamos viendo solamente si procede o no la acción penal en contra del imputado. Tienden a impedir la iniciación y la prosecución de una causa. Impiden la continuación de un proceso penal, ¿no? Hasta que estos requisitos puedan ser salvados. La institución corresponde al juez penal de oficio o a petición de parte. No decide el fiscal. Nadie más decide. ¿Quién decide? El juez penal. El juez de la investigación preparatoria o el juez de la etapa intermedia, ¿no?
de oficio, él se da cuenta que, hay una ausencia de un requisito de procedibilidad, entonces dice, bueno, voy a suspender la causa, ¿no? O una de las partes, esencialmente el imputado, considera, denuncia la ausencia de un requisito de procedibilidad y el juez estima la cuestión previa. ¿Y cuál es la finalidad de la cuestión previa? Tiene por finalidad cuestionar la validez de la relación jurídico-procesal respecto a la acción penal. Y además se señala pues la falta de un requisito o de una declaración extrapenal, una declaración que no tiene extrapenal previa, anterior al proceso, ¿no? O sea, se tiene que declarar algo, un tema, por ejemplo, civil o de otro tipo, que no tenga que ver nada penal, pero que si se declara un acto jurídico extrapenal, conllevaría pues a la acción penal. Y es necesaria para que pueda ser promovida la acción penal, ¿no? Entonces, esa declaración es necesaria, es útil para que se realice la acción, o para que se promueva, perdón, la acción penal. La conducta contiene todos los elementos que definen a una conducta punible, la conducta del imputado, o sea, puede ser elementos objetivos y subjetivos propios del ámbito del injusto. Lo que acontece en este caso es que para que la acción pueda ser promovida de forma válida, tanto en la legislación penal como en la extrapenal, existe pues un mecanismo previo que debe realizarse y para que el hecho punible pueda ser judicial, justiciable penalmente. Es decir, existe el delito, ¿no? Pero para que se promueva, o existía el delito en todo caso, ¿no? Para que se promueva la acción penal en contra del delito y se realice el proceso, se debe de cumplir una condición extrapenal. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad de la cuestión previa? Son requisitos de posibilidad todas aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promover o conseguir la acción penal. Es decir, estos requisitos deben ser cumplidos, requisitos de procedibilidad para que proceda la acción penal. Si no se cumplen, no existe o no se puede promover la acción penal. Por ello, la cuestión previa constituye un medio, un obstáculo al ejercicio de la acción penal, que reclama que se cumplan determinados actos señalados por ella, los mismos que son exigidos por la ley. Y como ejemplos de requisitos de procedibilidad referidos a la cuestión previa, tenemos el requerimiento al obligado para el pago de pensiones alimenticias bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente y la notificación hecha en su domicilio real. Es decir, para que proceda la causa, una acción penal contra el imputado por delito de omisión de asistencia familiar, que es un tema penal, es un delito, se le debe haber requerido previamente al obligado el pago de las pensiones alimenticias bajo apercibimiento de ser denunciado. ¿Y quién lo requiere en su domicilio real? Lo requiere el órgano jurisdiccional. ¿Y qué órgano jurisdiccional nos referimos? El juez que conoce una demanda civil de pensión alimentaria. Entonces, en un proceso civil de pensión de alimentos, el juez le requiere al imputado, debe requerir al imputado el pago de las pensiones alimenticias y sus devengados, y en ese requerimiento, ante la renuencia del obligado alimentario, de prestar alimentos, pese a que ya existe una sentencia que declaró fundada una demanda de alimentos, es renuente, entonces el juez lo va a requerir, probablemente en ejecución de sentencia, que pague las pensiones alimenticias más devengados, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente. Muy bien. No cumple con este requerimiento de pago de las pensiones alimenticias, entonces eh, se le puede denunciar penalmente por delito de omisión de asistencia familiar y dar pie al inicio de un proceso penal. Pero si nunca se le requirió, no se le dio la oportunidad de pago de estas pensiones alimenticias, no podría ser denunciado penalmente, ¿no? Entonces tiene que haber un requerimiento previo en un juzgado distinto al penal
con apercibimiento correspondiente. En otro caso, por ejemplo, ¿qué configura una cuestión previa? El informe técnico que deberá emitir la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi para promover acción penal por los delitos contra los derechos del autor, previstos en los artículos 216 al 221 del Código Penal. Es decir, existe para que se promueva la acción penal por delitos contra los derechos del autor, se debe primero recabar el informe técnico por parte de la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi, que indica precisamente, pues, que el presunto autor usurpó nombres o autoría de una obra artística, de una canción, de un libro, en fin. Entonces, Indecopi deberá informarle al juez penal que, o al órgano jurisdiccional que promueve o al Ministerio Público, fiscal de la investigación preparatoria, que existe un informe que en realidad indicaría que el presunto autor de estos delitos efectivamente habría, pues, cometido, habría usurpado o apropiado o atribuirse la autoría de una obra que no es tal. Otros requisitos de procedibilidad referidos a la cuestión previa, por ejemplo, en los delitos de libramiento indebidos, ¿no? O sea, cuando se entrega cheques sin fondos, se necesita que el título de valor, o sea, el cheque sin fondo, o el supuesto cheque sin fondo, tenga el sello de no pagado, que haya sido estampado por el banco y además que se haya requerido o el pago del monto contenido en el cheque. O sea, se requiere para promover la acción penal por un delito de libramiento indebido, se requiere previamente que el banco haya sellado el cheque en su parte posterior de no pagado, o que no se paga el cheque por falta de fondo. Entonces, y además se necesita el requerimiento de pago por parte del acreedor al deudor que libró este cheque sin fondo. Muy bien. Además, también diremos que es un requisito de procedibilidad en los delitos de libramiento inhibidos que el título de valor tenga el sello. No, eso es una reiteración. Claro. Digamos con la diapositiva. Condiciones objetivas de punibilidad. Hay que hacer una precisión respecto a la cuestión previa. Se entiende a las condiciones de punibilidad como las circunstancias que se encuentran en relación inmediata con el hecho, pero que no pertenecen ni al tipo de injusto ni al de culpabilidad. Como tal, pues, el autor no es punible si no se realiza una condición de punibilidad, ni siquiera en grado de tentativa, porque ella supone necesariamente la verificación de condiciones. O sea, se requiere establecer una circunstancia que relacionaría o que demostraría que el agente es autor del delito. Pero como vamos a ver, esto es distinto a la cuestión previa, porque esto tiene que ver ya más directamente con el delito, ¿no? Como las condiciones de punibilidad son causas de restricción de pena que se exigen en determinados casos por razones de política criminal, instituidas expresamente por el legislador, es que no pertenecen al tipo de injusto y son externas a él. O sea, están fuera del delito, de alguna manera. Jiménez de Azúa, por ejemplo, dijo que las condiciones de punibilidad son aquellas que no existen, pues son elementos normativos o modalidades del tipo cuya ausencia destruye la tipicidad. Están ausentes y destruyen el tipo penal, ¿no? Y en las condiciones son las condiciones objetivas de punibilidad, son otros los presupuestos de la punibilidad, de tal suerte que no es preciso que sean abarcadas por la culpabilidad y su producción es diferente al lugar y al tiempo de la acción. Es una de las cuestiones, por no decir categorías más controvertidas de la teoría del delito, en tanto su naturaleza, cuanto a su naturaleza, su sistemática o su consecuencia. Las condiciones objetivas de punibilidad son hechos externos, desvinculados del delito, de la acción típica, pero que son necesarios para que pueda aplicarse una pena. La indagación de la condicionalidad objetiva puede llevar a comprobar por vía negativa
la falta de realización de ciertas condiciones de punibilidad, o sea, la ausencia de condicionalidad efectiva. Como si todas las cuestiones puntuales relativas a las condiciones en relación con su fundamento tampoco se ofrece un criterio pacíficamente aceptado. No es muy claro el tema, a pesar de que solo mediante un acuerdo de los fundamentos últimos, por lo que el legislador acudió a esta técnica, sería posible un trato dogmático. Son ciertas condiciones que exige la norma para que se pueda aplicar la sanción, nada más. En términos generales, son condiciones que necesitan que se cumplan para que en un momento determinado se pueda aplicar una sanción penal. Algunos consideran que estas condiciones no son elementos del delito porque están referidos a unas condiciones y no pueden ser consideradas como verdaderos elementos del delito, como sería el caso de la acción y la tipicidad. Son elementos que deben cumplirse, pero aquí también entran dentro de los elementos del delito porque se considera que si se exige esa condición, se debe cumplir entonces como un elemento indispensable para que pueda darse. Tras haberse analizado una por una las diversas categorías de la teoría del delito, la denominada punibilidad se refiere a aquellos elementos de lo que dependa, ya no la antijuridicidad del hecho punible, ni la culpabilidad de la gente, sino la necesidad o no de sancionar. ¿Debe ser sancionado o no necesario? O sea, determinar si debe ser o no sancionado. No determina el hecho punible, ni la responsabilidad de la gente, ¿no? Aunque la relevancia penal de un comportamiento depende de valorar la conducta realizada, pueden existir algunas consideraciones de política criminal que afecten la conveniencia o no de castigar. La política criminal dice, ¿se debe o no castigar a esta persona por la comisión de un delito? De repente ya no. Entre estos factores que no punibilidad, se incluyen las condiciones objetivas de punibilidad. Existen, son condiciones exteriores al delito mismo, ¿no? Que condicionan la imposición de una pena, pero dejando en intacto el delito. Diferencia entre los requisitos de procedibilidad con las condiciones objetivas de punibilidad. No debemos confundir los requisitos de procedibilidad con la condición objetiva de punibilidad, que son cosas distintas. En el siguiente cuadro comparativo mencionaremos semejanzas y diferencias. Entre los requisitos de procedibilidad que hemos mencionado, tenemos que son condiciones que establece la norma sustantiva, es decir, el Código Penal y las leyes penales especiales. Y además, solo para algunos delitos, no para todos. Son determinantes para la persecución penal. Si no se reúnen estos requisitos, se plantea una cuestión previa, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los requisitos. Sin embargo, las condiciones de objetividad de punibilidad es algo distinto. Son condiciones que establecen la norma sustantiva, o sea, el Código Penal y las leyes penales especiales. Solamente para algunos delitos, sin ellas no podía haber sanción, ya no persecución penal, sino sanción. Se puede plantear ante una ausencia de excepción y procedencia de acción. Y hemos hablado de la cuestión previa. Vamos a hablar de la cuestión prejudicial. Rápidamente tenemos media hora para entrar finalmente al tema de admisión de pruebas, que es un temita largo también, pero creo que vamos a llegar. ¿Qué podemos decir la presión? Suena a confundirse, ¿no? Cuestión previa como cuestión prejudicial, pero son cosas distintas, ¿no? También tiene que ver con las condiciones de la acción, con requisitos de procedibilidad de la acción penal. Pero, digamos, respecto a la cuestión previa a los prejudicial, lo siguiente, que es aquel medio técnico de defensa que procede cuando el fiscal decide continuar la investigación preparatoria, pese a que existe pendiente una declaración en la vía extrapenal vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. Según el artículo 5.1 del Código Procesal Penal, de lo resuelto en dicha vía dependerá la persecución o no el sobreseimiento de la causa. Es decir, existe otra vía extrapenal donde debe resolverse algo, debe declararse algo. Sin esa declaración en la vía extrapenal, que está vinculada al hecho delictuoso, no podría proseguirse o sobreseerse en la causa. O no podría sobreseerse la causa, podría incluso sobreseerse la causa. Según el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales, lo mencionado por un carácter, por un tema para informarnos mejor, el carácter delictuoso del hecho imputado procede cuando debe establecerse en otra vía. O sea, en otra vía debe establecerse si es delito o no. No es que se establezca la responsabilidad o la comisión del delito, sino
un hecho una declaración que guarde relación con el delito. Se refiere a todo problema de naturaleza extrapenal que surge en el desarrollo del proceso y que requiere un esclarecimiento en otra vía. O sea, ya surge en el proceso penal. O sea, no es una cuestión anterior, sino que surge en el camino, cuando se existe un proceso penal y que requiere pues ser esclarecido en otra vía, perdón, cuyo resultado es necesario para resolverse cualquier cuestión vinculada con ella, como es el delito investigado. Las cuestiones prejudiciales que reclaman una decisión previa constituyen así un obstáculo para la persecución del proceso penal. Algunos autores, como Mancini y Florian, consideran las cuestiones prejudiciales como obstáculos reales al ejercicio de la acción penal. La acción prejudicial se presenta cuando, al plantearse la denuncia o durante la tramitación del proceso o instrucción, surgen durante la tramitación de estos, o digamos, durante la investigación preparatoria, por ejemplo, surgen cuestiones extrapenales cuya apreciación depende de determinar el carácter delictuoso del acto incriminado o del delito. Tales cuestiones no integran la instrucción, no tienen nada que ver con el proceso, pero requieren ser resueltas previamente y en una vía distinta, una vía extrapenal diferente. Se aplica esta institución por dos razones. La primera, por la unidad del ordenamiento jurídico y por la especialización de los órganos jurisdiccionales. Existe un proceso penal en trámite, por ejemplo, durante la investigación preparatoria ya instaurada. Sin embargo, surge o aparece un tema que está vinculado al delito, pero que no debe ser resuelto en la vía penal, sino debe ser resuelto en otra vía distinta a la penal, que podría ser un tema resuelto en la vía civil. En estos casos, el procesado reconoce la existencia del hecho que se le incrimina, pero se sostiene que, que el mismo no tiene contenido penal. El diputado dice, sí, existen los hechos por los cuales se me están imputando, incriminando. Sin embargo, esto no tiene contenido penal, es un tema distinto a lo penal. Este es un tema extra penal y que no debe ser resuelto en lo penal, sino debe ser resuelto en otra vía, por ejemplo, dice, ¿no? En la vía civil o la vía administrativa. Así, por ejemplo, cuando se denuncia por bigamia y admite que efectivamente ha contraído un nuevo matrimonio, dice, sí, yo contraje un nuevo matrimonio, es verdad, ¿no? Pero, o sea, pero este pero sostiene que el anterior matrimonio es nulo y que existe un proceso judicial para conseguir tal objetivo. Por ejemplo, dice, bueno, sí, o sea, él se le procesa por bigamia. Sin embargo, dice, yo en realidad no he contraído doble matrimonio civil que implicaría la comisión del delito de bigamia, sino que es cierto, yo contraje el segundo matrimonio, que es materia del proceso penal. Sin embargo, al momento de contraer este matrimonio, el matrimonio anterior ya había sido declarado nulo por el órgano jurisdiccional y es materia de un proceso judicial de nulidad de matrimonio, un proceso judicial civil. Entonces, se entiende, pues, mientras en la vía civil no se declare la nulidad del matrimonio anterior al presente, que es materia del proceso por el delito de bigamia, mientras no se resuelva en la otra vía que está yendo en paralelo la nulidad de ese matrimonio, entonces no se le puede juzgar por delito de bigamia. De igual manera, ¿no? Una persona procesada por estafa reconoce que es el hecho por el cual se le incrimina, pero niega que exista delito. O sea, los hechos sí, sí es cierto, eh, yo existo como una parte contractual, dice, y con mi contraparte que resultaría ser el agraviado en este proceso, ¿no? Estafa, o bien un bien inmueble, por ejemplo, pero él dice, ¿no? El diputado, sí es cierto, el hecho es cierto, no existe una creencia, existe un contrato instaurado en virtud de esa creencia, de esa deuda. Sin embargo, ese tema se está resolviendo en paralelo a un juzgado civil, ¿no? Donde se va a determinar el incumplimiento o la rescisión o la resolución de un contrato. Mientras que no se resuelva en la vía civil si se incumplió o no las cláusulas contractuales o si se debe declararse fundada una demanda por resolución o rescisión de contrato, mientras no haya esa declaración, no se puede decir que yo estoy cometiendo delito de Estado. No se podría declarar, no se podría acá en esta vía penal eh,
sentenciarme por la comisión de delito de estafa porque todavía hay pendiente una declaración en otra vía civil, una vía penal distinta a la presente. La cuestión prejudicial se encuentra regulada en el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales, se encontraba, ¿no? Y que decía, ¿no? Las cuestiones prejudiciales proceden cuando debe establecerse en otra vía el carácter delictuoso del hecho jurídico, del derecho imputado, ¿no? En la otra vía extrapenal se establecerá si el hecho es, si de ese hecho, si de ese hecho existen elementos constitutivos del delito de una manera, ¿no? O se infiera de ahí, ¿no? Porque obviamente la vía extrapenal no se va a determinar la comisión de un delito ni la responsabilidad de la gente. Procede a deducirla en cualquier momento de la etapa investigadora, luego de haber sido prestada la declaración instructiva y antes de remitirse la instrucción al fiscal provincial para dictamen, el antiguo Código de Procedimientos Penales. De ser planteada posteriormente, esta cuestión prejudicial será considerada como mero elemento de defensa. Sin embargo, en el nuevo Código Procesal Penal, en materia de este diplomado, la cuestión prejudicial se puede invocar cuando se deba obtener una declaración vinculada a carácter delictuoso al hecho incriminado. Así lo establece el artículo 5.1 del nuevo Código Procesal Penal. Y el fiscal persiste en condicionar la investigación preparatoria, ¿no? O sea, el imputado dice, no, en realidad este hecho es cierto, pero debe resolverse en una medida penal, ¿no? Entonces se demostrará si el matrimonio es nulo o no, caso de bigamia, o si existe pago de una deuda producto de un contrato, ¿no? Y eso mientras no se resuelva esas situaciones, en la vida penal no se puede resolver, no se puede avanzar, no se puede seguir o proseguir con la acción penal. Aquí la redacción es mejor que la del Código de Procedimientos Penales, pues lo que se busca en órganos distintos es una declaración sobre un hecho que está conectado al hecho delito. Muy bien. La finalidad para que proceda cualquier acción penal debe existir requisitos previos. Si falta alguno de estos, cualquier acción a través de la parte afectada va a interponer un medio técnico de defensa, en este caso juicio prejudicial, con la finalidad de retrotraer el proceso hacia atrás hasta que se cumplan requisitos previos. Esa es la finalidad que se persigue con este medio técnico de defensa. Muy bien. Se clasifican en dos: prejudicial no devolutiva. El propio juez penal debe resolver la cuestión, aunque sus efectos no van más allá del ámbito penal que se sigue. La, la prejudicialidad devolutiva, el juez penal se abstiene de decidir la cuestión civil, laboral, comercial, aguardando a que este sea materia de pronunciamiento por el juez competente, por el juez civil, por el juez laboral o por el juez comercial. Esta prejudicialidad devolutiva puede ser relativa o absoluta según pueda o tenga que ser resuelta por otro órgano. Efecto de la cuestión previa declarada, fundada. Una vez formulada la cuestión prejudicial, el juez ordenará la formación de un cuaderno aparte, ya que el proceso debe continuar en su cargo. Muy bien. Líneas en cuerdas separadas, como se decía antes, ¿no? Por un lado corre el proceso principal, van a continuar el mismo, y por el otro lado, en otro cuaderno, la cuestión prejudicial, ¿no? La cuestión prejudicial se limita como un incidente aparte, y por tanto el término probatorio es de 8 días, según dispone el artículo 9 del Código de Procedimientos Penales. Bueno, eso es lo que decía el Código de Procedimientos Penales. Requiere el procedimiento del fiscal para que después de la causa resuelva las cuestiones prejudiciales. Además, el representante del Ministerio Público puede interponer medios impugnatorios contra las decisiones judiciales de esta materia. El juez puede declarar fundada o infundada una cuestión prejudicial. De ser fundada, ordenará la suspensión del proceso. Ese proceso que corre en el principal, a la espera de un pronunciamiento o de la emisión de una resolución judicial en la vía esta penal, civil, laboral o de otro tipo. Y de ser infundada, se continúa con el trámite del proceso, ¿no? Y no se suspende nada. De existir varios procesos en una misma causa por el mismo delito, la presión judicial, cada uno de ellos deduzca, tendrá como consecuencia la suspensión del proceso para todos los procesados, ¿no? Que guarden, que estén implicados en los hechos penales y en los hechos extrapenales. Vamos a continuar. Bueno, hemos visto hasta acá, vamos, los dos medios técnicos de defensa. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre las excepciones y luego sobre la actividad probatoria, la admisión de pruebas.
Las excepciones son medios de defensa que concede la ley a quienes se les imputa la comisión de delito o faltas con el fin de excluir o dilatar la acción penal contra ellos. Es decir, ¿quién puede deducir? El imputado. ¿Para qué? Para que el proceso concluya o simplemente se suspenda hasta que se resuelva la excepción. Este pedido se formula sobre la base de determinada circunstancia que exige o dilata la persecución penal. Las excepciones también atacan la acción penal, obviamente, ¿eh? Y pueden hacerse valer o deducirse por el imputado. Solamente el imputado puede deducir excepciones, nadie más, en cualquier momento de la investigación preparatoria o de la etapa intermedia, tratándose de acciones privadas en la concentración de la querella. Es antes del juicio oral la que se tienen que deducir las excepciones. Ya, como hemos dicho, etapa de investigación preparatoria o etapa intermedia. El Código Procesal Penal regula el tema de las excepciones sin introducir ninguna novedad importante respecto al Código de Procedimientos Penales. Únicamente se cambia la denominación de naturaleza de la acción por la de improcedencia de la acción. ¿Cuál es la finalidad de la excepción? Como todo medio de técnico de defensa del imputado, persigue la improcedencia de la acción penal y terminar con la pretensión punitiva del Estado. La excepción es un derecho que se contrapone, pues, a la acción penal, ataca la acción penal como los otros medios técnicos de defensa, por lo cual se invocan razones para la extinción de la acción, la impiden, la modifican o regularizan su trámite. No necesariamente van a matar el proceso, sino lo regularizan también en algunos casos. Nuestro ordenamiento procesal prevé 5 excepciones, las mismas que se encuentran establecidas en el artículo 6 del Código Procesal Penal. Existe la primera excepción de naturaleza de juicio. Esta se deduce cuando se ha dado al proceso una sustentación o un trámite distinto del previsto por la ley. No es un asunto de fondo, ¿eh? Sino es un aspecto formal procedimental. Por ejemplo, se le da una vía que no corresponde, ¿no? De ordinario proceso sumario, por ejemplo, ¿no? Existe la excepción de improcedencia de acción. Esta excepción no se hace valer cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. Acá sí se ataca directamente la acción penal. Se pretende destruir la acción penal. No, entonces, dice, el hecho, existe un hecho sí, pero no constituye delito. O este hecho no debe ser juzgado penalmente, ¿no? Sino debe verse en otra vía civil, laboral, etc. Por ejemplo, no se trata de estafa, ¿no? Sino es una cuestión contractual, incumplimientos de contrato, dice el imputado, ¿no? Entonces, esto no es materia del proceso penal, sino debe ser materia del proceso civil. ¿Qué más tenemos? Que el hecho no se encuentre calificado como delito en el Código Penal, dice el imputado, ¿no? En virtud al principio de legalidad, si no está tipificado por la ley penal, el hecho no es punible. Que el hecho no sea justiciable penalmente, se trata pues, de una situación que ya no tiene relevancia penal. Se trata cuando se emite una ley abolitiva o una norma que deja de contemplar un acto como delito, como se dio con el desacato. El desacato ya no es delito, o el tráfico de influencia o la venta de humo, ¿no? Por ejemplo, la venta de humo. O el hecho no es justiciable penalmente ante la ausencia de la condición objetiva de punibilidad o la existencia de una excusa absoluta. Existe otra excepción, la excepción de cosas juzgadas. Esta excepción se deduce cuando existe el hecho denunciado, pero ya ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona. Este tiene como base, como sustento, el principio ne bis in idem, que tiene una doble naturaleza. Es un principio del derecho material según el cual nadie debe ser castigado 2 veces por la misma infracción, o nadie debe ser procesado 2 veces por el mismo delito. O sea, es decir, hay un ne bis in idem formal y uno material. O sea, una persona no puede ser investigada 2 veces por el mismo delito, o una persona no puede ser sancionada 2 veces por el mismo delito. Es un principio procesal en virtud del cual nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. La excepción de cosas juzgadas ponen en 2 casos. Que exista una sentencia, un auto de sobreseimiento anterior en la que el hecho, persona y fundamento sean idénticos y que esta resolución haya adquirido la posibilidad. Es decir, existe un proceso anterior donde se le juzga a la misma persona,
se le juzgó a la misma persona por un mismo hecho delictuoso y en agravio o con afectación de un bien jurídico. Entonces, la persona ya ha sido sentenciada antes o ha sido sobreseída la causa en su favor antes en base a estos tres mismos elementos. Y nuevamente es juzgada en base al mismo hecho, a la misma persona y al mismo fundamento. Entonces, nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, ¿no? O que el hecho que se denuncie como delito haya sido calificado como ilícito en un proceso civil anterior. La sentencia civil constituye cosa juzgada, no puede iniciarse el proceso penal. Es decir, en un proceso civil, el hecho que ahora es materia penal fue resuelto, ¿no? Mediante una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada, entonces ya no puede ser esta persona juzgado por un hecho que ya mereció un pronunciamiento a la vía civil. Existe la excepción de amnistía. Esta excepción es una figura jurídica de antiguo origen y se remonta a la época de las monarquías absolutas. El monarca amnistiaba a un procesado, a un condenado, a un sentenciado, ¿no? El delito existe, pero se olvida su comisión, o sea, se olvida ciertas clases de delitos, ¿no? Entonces, como perdón, eh, mérito de la amnistía, se le exime de la pena impuesta. ¿Se acuerdan ustedes caso de la señora Buscagle, que en el último día del gobierno del presidente Humala dictó una ley de amnistía en su favor, una norma de amnistía en su favor, por cuanto se le perdonó de la supuesta comisión del delito y además la pena que estaba cumpliendo fue perdonada, no fue puesta en libertad. La amnistía se establece como una atribución del poder legislativo, según lo dispuesto por el artículo 6 del artículo 1 de la Constitución de 1993. Muy bien. La excepción de amnistía se interpone ante el juez penal que conoce el proceso. Y a mí ya me amnistiaron, entonces debo salir exonerado, presentando documento que contiene el derecho de amnistía invocado por el imputado. Si procede dicha excepción, el juez declarará fundada y sobreserá la causa definitiva. Existe finalmente la excepción de prescripción. Por el transcurso del tiempo genera situaciones jurídicas. Puede liberar de obligaciones o puede dar lugar a la adquisición de derechos. La primera constituye la prescripción extintiva, que es la que se encuentra en materia penal bajo dos supuestos. Existe prescripción de la acción penal y prescripción de la pena, ambas obviamente reguladas por el Código Procesal Penal. Por el transcurso del tiempo, el delito por el cual se juzgó, pues, prescribió, ¿no? El proceso se dilató y definitivamente se superaron los plazos, el plazo máximo de la pena, el plazo de la pena, a ver, el plazo de la sanción impuesta por la comisión de un delito, ¿no? Incluso se puede duplicar este plazo y no se puede alguien seguir juzgando o procesando cuando ya en la práctica se cumplió el plazo que impone, el plazo de la sanción que se impone en la norma penal por el delito imputado. Incluso también la persona viene cumpliendo una pena, ¿no? Y se le prescribe la acción penal. Muy bien. ¿Qué tenemos? Admisión de pruebas. Rápidamente. Tenemos unos minutos para terminar. Hemos hablado, ustedes ya conocen, el proceso tiene etapas de diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Y en relación a ello, hablar de la prueba. ¿Y qué diremos de la prueba? Prueba es todo aquello que pueda servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley. Debe demostrarse, mediante los medios probatorios, la comisión del delito. Muy bien. Pruebas que son ofrecidas y son actuadas en el proceso. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, por los tratados aprobados por el Estado peruano, ¿no? Aprobados y ratificados por el Estado peruano y por el nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué principios informan a la prueba? La investigación oficial de la verdad, la libertad de la prueba,
la constitucionalidad de la prueba, la relevancia de la prueba, la oralidad, la contradicción, la publicidad, inmediación, la libre valoración de la prueba y la necesidad y conducencia de la prueba. Las pruebas se emiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. Es decir, quienes pueden ofrecer o solicitar pruebas, el Ministerio Público de un lado, tiene la carga de la prueba para sustentar su acusación, y además los demás sujetos que vienen a ser el imputado, que va a ofrecer pruebas para que acreditar que no cometió el delito o atenuar la pena el actor civil respecto a la comisión del delito y al sustento de la reparación civil que eventualmente se disponga en su favor. El tercero civilmente responsable también, en lo que corresponda, ofrecerá medios probatorios. La ley establecerá por excepción los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. Muy bien. Es decir, el juez de oficio puede ofrecer medios probatorios. Las pruebas que presenten ambas partes deberán ser admitidas, si así lo tiene bien el juez penal. Y esta admisión de la prueba se hace en virtud de un auto o de una resolución, ¿no? Pruebas que pueden ser objeto de reexamen por juez de la causa, por ello traslado al fiscal y a los demás sujetos procesales. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Es la materialidad sobre la cual recae la actividad probatoria, lo que puede o debe probarse, ¿no? ¿Cuál es el objeto? O sea, ¿cuál es la necesidad de la prueba o cuál es el objeto? Lo que debe probarse, la comisión del delito o que el imputado no cometió el delito. Se trata de datos materiales que, introducidos como elementos de comisión en el proceso, tienen capacidad de producir un conocimiento relacionado a la conducta incriminada. ¿Cuáles son los objetos de prueba? Los hechos que se refieran a la imputación contra el procesado, referidos también a la punibilidad, a la determinación de la pena o la medida de seguridad y la responsabilidad civil derivada del delito. ¿Qué no son objetos de prueba? La máxima de la experiencia, las leyes naturales, las normas jurídicas internas vigentes, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible, lo notorio. ¿Qué diríamos de máximas de la experiencia? Son respuestas generales de las personas frente a determinadas situaciones. Una máxima de la experiencia requiere uniformidad, permanencia y patrones. Por ejemplo, eh, es claro que mañana es día viernes, ¿no? O el día de hoy, jueves, se cometió el delito, pero es cierto, todo el mundo sabe que hoy día es jueves, ¿no? Hoy día es jueves y eso no requiere probanza, ¿no? Que tuvo un día y tuvo una noche. Hay convenciones probatorias, las partes pueden convenir o acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, entonces se valora como un hecho notorio. Ese acuerdo constar en decir, ambas partes, imputado y, por ejemplo, a través de su defensa, el Ministerio Público dice, bueno, este hecho no requiere ser probado, es un hecho que los dos reconocemos como tal. Entonces, un hecho que es reconocido como tal por ambas partes, ya no necesita ser probado. Medios de prueba son procedimientos destinados a poner el objeto de prueba al alcance del juzgado. Se le pone las pruebas al alcance de quien va a sentenciar, quien va a resolver. Son elaboraciones legales destinadas a proporcionar garantía y eficacia para descubrir la verdad. Constituyen un nexo entre unión entre el objeto a probarse y el conocimiento que el juzgador adquiera sobre ello, ¿no? El objeto de prueba, materia de prueba. Y este objeto debe ser conocido por el juzgador para que forme convicción respecto al hecho que pretende ser probado. ¿Cuáles son estos medios de prueba? La confesión, el testimonio, la pericia, el careo, la prueba documental, el reconocimiento de persona. También tenemos el reconocimiento de voces, sonidos y fotografías. El reconocimiento de cosas, la inspección judicial y la reconstrucción. Existen también otros medios de pruebas especiales. Levantamiento de cadáver que lo realiza el fiscal,
la necropsia sobre el cadáver para determinar la causa de la muerte, el embalsamiento del cadáver, el examen de sus vísceras y materias sospechosas realizadas por el Instituto de Medicina Legal. También tenemos el examen de lesiones y de agresión sexual mediante los certificados médicos correspondientes, examen en caso de aborto, persistencia y la valoración. Existe una prueba anticipada, que es una prueba anterior. Se actúa con antelación al juicio oral. Anterior al juicio oral, siempre es que se dé condiciones como la enfermedad o el impedimento grave en el caso de peritos. Un testigo podría, no sé, eventualmente estar gravemente enfermo, existe un riesgo de que va a morir, entonces se le toma su declaración, se consta en acta y esta se llevará al juicio oral, ¿no? Puede que este testigo ya no llegue al juicio oral. Prueba anticipada, han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u otra utilidad para que no lo declaren o lo hagan falsamente. Hay testigos, peritos, que pueden ser amenazados, se les ofrece una recompensa, una promesa, dinero, para que declaren a favor del imputado. Entonces, antes que suceda eso, se le toma su declaración. Otra prueba es el careo, siempre que por lo menos uno de los que confrontan tenga los mismas causales de testigos y peritos. Además, haya declarado y sus versiones sean contradictorias. Existe también lo que se denomina prueba preconstituida. Son pruebas documentales, instrumentales, de levantamiento de información sobre un delito practicado. ¿Por qué? Por la policía, que son irrepetibles y que no pueden ser por medios ordinarios trasladados al juicio oral. Por ejemplo, un acta de incautación, por ejemplo, ¿no? O de incautación de elementos del delito o del objeto del delito, ¿no? Por ejemplo, de droga, de armas o de registro personal, ¿no? Entonces, eso no se vuelve a repetir. El policía levanta el acta, firma el imputado y eventualmente el Ministerio Público. En la prueba indiciaria, identificada también como prueba de indirecta, circunstancial, conjetural o presunciones. Son presunciones, son huellas que nos llevan, esas huellas, esas que forman la sospecha, nos van a llevar a la actividad probatoria más adelante, ¿no? La prueba indiciaria es aquella que mediante la demostración de los mismos, también llamados hechos base, permite deducir la ejecución de un delito o la participación en el mismo hecho consecuencia. Siempre que existe un enlace preciso y directo entre aquellos y estos. Prueba indiciaria, un hecho conocido nos lleva al hecho desconocido. Deben tener una conexión entre realizarse. O sea, se desconoce, no, se conoce algo, se tiene una huella de algo, pero eso nos va a llevar a la demostración de una verdad, un hecho desconocido. El hecho indicio de recepción de los medios de prueba. Primero se hace en la etapa intermedia. ¿Quién ofrece? El fiscal, el imputado, el actor civil o el tercero civilmente responsable. Recordemos, el fiscal realiza actos de investigación durante la investigación preliminar, con el apoyo de la policía y durante la investigación preparatoria, donde también las otras partes pueden ofrecer las pruebas. Admisión de los medios de prueba, la petición probatoria debe especificar el probable aporte para conocer mejor los hechos. El fiscal o las otras partes deben decir cuál es la pertinencia, la conducencia, la importancia y qué debe demostrar esa prueba. Pues si una prueba innecesaria, ¿para qué ofrecerlo? El acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente. Pertinencia debe guardar relación con los hechos a probar. ¿Esta prueba guarda relación con los hechos a probar o no? ¿O es irrelevante? Lo que trate de probar otro que no tiene conexión es descartado por impertinente. O lo impertinente a descartarlo. Conducencia es una cuestión de derecho porque se trata de determinar si el medio de utilizado, presentado o citado es legalmente apto para probar el hecho, ¿no? ¿Es legalmente apto? ¿Es conducente? Para demostrar el hecho. ¿Es útil la prueba? ¿No? ¿Contribuye a conocer lo que es objeto de prueba? ¿A descubrir la verdad? ¿A alcanzar la probabilidad o certeza o no? Solo pueden ser admitidos aquellos medios de prueba que presten algún servicio en el proceso y que convenzan al juzgador. Las pruebas deben admitirse
o sea, deben emitirse pruebas lícitas, ¿no? Sin contravenirse el orden jurídico, lo que excluye la prueba prohibida. Que la prueba prohibida es aquella obtenida con vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, una tortura. Una confesión bajo tortura es una prueba descartada, porque eh, no solamente vulnera derechos fundamentales, sino que también además eh, pone en cuestión su autenticidad. Prueba prohibida. En el nuevo Código Procesal Penal hay una referencia a la prueba prohibida o prueba ilícita en el artículo 159 y que nos dice, ¿no? El juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la pruebas de producto del frutos del producto del árbol envenenado, dice un sector de la doctrina, ¿no? La prueba prohibida y su exclusión. La prueba obtenida ilícitamente deberá ser excluida, es decir, no debe ser valorada, ni actuada ni valorada por el órgano jurisdiccional. Existen pruebas de oficio de forma excepcional. Eso está previsto en el artículo 385, el numeral 2 del nuevo Código Penal, que nos indica, pues, que el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de pruebas, si estas pruebas que se ofrecen son insuficientes, no le causan convicción, podrá disponer de oficio, o también, si así lo pide la parte, la actuación de nuevos medios, sin el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para establecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de la solicitud de nueva prueba de oficio oral. Terminado el trámite de la conclusión anticipada del proceso y se dispone de la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán medios de prueba aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a estas pruebas, o mejor dicho, con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. O sea, las partes desconocían la existencia de pruebas hasta la audiencia de control de la acusación y las conocen después, son pruebas extemporáneas, pruebas que se generaron o se produjeron después, entonces esas pruebas que recién tu conocimiento las puede ofrecer al proceso, ¿no? Porque no se olviden que existe una etapa donde debe presentarse pruebas, que es la etapa intermedia, o eventualmente también durante la investigación preparatoria a cargo del representante del Ministerio Público. Ofrecimiento de pruebas inadmitidos. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de pruebas inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. Después decidirá en ese mismo acto el pliego trasladado del pedido. O sea, excepcionalmente, se pueden admitir pruebas que han sido inadmitidas en su momento, pero la parte va a decir, bueno, ¿por qué por qué yo pido que se admitan esas pruebas? Porque esas pruebas son conducentes, porque esas pruebas recién tuve conocimiento, porque esas pruebas estaban ocultas, en fin, ¿no? Actividad probatoria se realiza en el juicio oral. Ahí es el medio del asunto. ¿Dónde se va a actuar la prueba? En el juicio oral, donde después de ello el juez o el órgano jurisdiccional valorará la prueba para condenar, absolver o sobreseer la causa. Y la actuación de la prueba en el juicio oral se hace bajo los principios de oralidad, publicidad y mediación contradicción. Las pruebas, el nuevo modelo, son debatidas por el Ministerio Público y con su contraparte, el imputado a través de su defensor, o también pruebas referidas a la reparación civil por parte del actor civil. Para la acción probatoria, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia, las máximas de la experiencia y exponer los resultados obtenidos y los criterios adoptados a través de una debida motivación en sus resoluciones químicas, ¿no? Como el juez expondrá cómo esas pruebas le causaron convicción para llegar a una conclusión, a un resultado, ¿no? Esto se expresa en las premisas, en lo considerando, cómo analizaba, cómo valoró las pruebas para llegar a la conclusión, por ejemplo, para absolver o para condenar a un imputado. Para la acción probatoria, en los supuestos de testigo de referencia, declaraciones de arrepentidos, colaboradores y situaciones análogas, solo contra estas otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. En virtud de la elaboración de pruebas se le puede condenar o absolver también.
En valoración de la prueba inicial, el requisito, el indicio esté probado. El indicio, que es la huella, la señal, debe estar probado a través de un medio probatorio. Conduce a eso. La inferencia está basada en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Cuando estás en indicios contingentes, estos deben ser plurales, concordantes, convergentes, así como que no presenten contradicciones consistentes. Es decir, puede haber indicios que se corroboren unos a otros. Indicio contingente es aquel que puede conducir a varios hechos. Un indicio nos conduce a varios hechos, ninguno a varios. Para valorar debe decir pluralidad, es decir, más de un indicio. Con concordancia se entiende que los indicios se entrelazan, se corroboran, se afirman recíprocamente. Un indicio apoya a otro. Un indicio corrobora otro indicio. Indicios corroboran otros indicios. Indicio contingente, convergencia significa que las evidencias iniciales lleguen a diversas conclusiones. Todos los indicios, todo debe conllevar a una sola conclusión. Contraindicio consistente es la prueba de un hecho con el que se trata de desvirtuar un indicio. Una prueba desvirtúa un indicio inicial. La consistencia implica que la prueba sea sólida o fuerte. Estamos finalizando, no se preocupen. Contenido constitucionalmente protegido el derecho a la prueba según el Tribunal Constitucional. El Tribunal dice que el derecho a la prueba es un derecho de naturaleza procesal, en virtud del cual, sobre todo imputado en materia de habeas corpus, se le debe permitir la oportunidad de que estas pruebas deben ser, que el juez las admita. Luego de admitidas, que puedan ser custodiadas o producidas, conservadas. Es decir, no se debe perder la prueba, no se debe perder el expediente, ¿no? Que estas pruebas sean valoradas, ¿no? Y que además, en su oportunidad, sean merituadas eh, en una sentencia, ¿no? Y que esta decisión de la sentencia debe ser debidamente motivada. ¿Qué pasaría si una prueba no se admite o no se actúa, no se valora, no se meritúa? Entonces, en una medida se estaría vulnerando el derecho, el contenido esencial del derecho a la prueba, ¿no? Contenido constitucionalmente protegido, ¿no? Pero hay una situación especial en que el juez se reservará el derecho a admisión de las pruebas, verá su conducencia, su utilidad, su necesidad. Entonces, en ese sentido, inadmitida, pero si existen otras pruebas que acreditan el hecho delictuoso, se corroborarán estas, bienvenida a la prueba, ¿no? Bueno, eso es todo y muchas gracias. Nos hemos entendido un poquito la hora, pero valió la pena para abordar todos estos conceptos que son bastante amplios. Y estamos, Samuel, estamos llanos a las preguntas que nos quieran hacer gentilmente nuestros alumnos. Bien, muchas gracias, doctor Guillermo. En este caso, pedimos la participación de los asistentes si tienen alguna consulta o duda que puedan hacerla o sobre este tema que se ha tocado, pueden hacerlo, como ustedes ya saben, por lo que es la vía escrita, o también pueden pedir su participación por voz levantando el símbolo de la manito para nosotros poder dar lo que es la participación por voz. En este caso, doctor Guillermo, hay, doctor, algunas preguntas, doctor. Sí. Yo te lo estoy asignando para que las puedas ver. A ver. No podemos visualizar todavía. Si no, doctor No Guillermo, yo, podemos doctor, visualizar. te los leo. A Ya. ver, dice, el Sí, doctor sí, mejor. Exxon Perfecto. Gómez Puri Fernández lo menciona. Buenas noches. Ajá. ¿En qué consiste el control sustancial? ¿Se puede apelar el control de acusación si se han admitido pruebas que no son conducentes, pertinentes y o útiles? La admisión de pruebas no son apelables, ¿ah? Es una facultad del órgano jurisdiccional, ¿no? Lo que sí se puede es eh, oponerse a los medios probatorios o tachar algunos medios probatorios, oponerse básicamente, ¿no? O debatirse sobre las pruebas en la audiencia de juicio oral, básicamente, donde se da su actuación, ¿no? La admisión de pruebas es una facultad del órgano jurisdiccional que implica, pues, la necesidad, ¿no?, de que los hechos puedan ser acreditados, ¿no? Los hechos delictuosos puedan o no ser acreditados. Otra preguntita. Samuel, Sí, justamente, doctor, tenemos ¿aló? otra Samuel. pregunta. Nos menciona el doctor, un doctor dice, ¿cuál es la etapa y el procedimiento para realizar el careo? Bueno, el careo se realiza esencialmente en la etapa del juicio oral, ¿no? Entre las partes, ¿no?
entre la parte, por ejemplo, puede ser el imputado con testigo, ¿no? Durante el juicio oral, o sea, durante el juicio oral es donde se realiza el careo, esencialmente, ¿no? Sí. ¿Otra preguntita? En este caso, doctor, fueron las preguntas formuladas, todo lo demás se mira que está muy bien, doctor, formulado y fue una excelente presentación. Algunas palabras Ah, finales, doctor Guillermo, para ya para terminar la sesión de hoy. En este caso, doctor Guillermo, sí. tenemos, bueno, el doctor Richard Alexander está pidiendo la participación por voz. Doctor A Richard, muy ver, buenas por noches. favor. ¿Me escucha Encantado, quiero el escucharlo. micrófono? Doctor Richard, buenas noches. Buenas noches. Sí, perfecto, Eh, puede formular la pregunta. Doctor, disculpe la molestia. Para concluir, hay Sí, un tema muy pendiente que tengo que no sé cómo sí, resolverlo. dígame. A ver, eh, un proceso penal Ujú, ya ha sido 2 veces investigado y la sí. Fiscalía ha determinado la no formalización de la denuncia, ¿correcto? Ajá, lo que es la acusación. No Así es. acusar, lo mismo. La investigación, han hecho las investigaciones, pero ¿qué pasa? El denunciante, el tema es lo siguiente. El Ah, denunciante en un primer momento son los mismos hechos, pero ya, denuncia a 2 personas. La fiscalía determina no formalizar, ¿correcto? correcto. Ujú, La segunda vuelve a formular una denuncia a la misma persona, pero incluye a 2 personas más. ya, Nuevamente la fiscalía procede a no formalizar la denuncia, ¿correcto? correcto. En esta Ujú, tercera incluye a un funcionario público de un municipio. Y ya, pese a eso, se ha formalizado, han hecho las investigaciones y hoy por hoy el proceso se encuentra en, claro, este, a nivel juzgado, ¿correcto? correcto. En Ajá, esta etapa se podría, bajo esta misma, teniendo la premisa de que son los mismos hechos, que ya ha sido ya, ajá, inclusive tiene ya 2 disposiciones que ajá. ya han determinado la no formalización, se podría Ujú. interponer una excepción. Acá hay un tema. ¿En qué etapa está? Intermedia, ¿no? Sí, Etapa intermedia. Lo que pasa es que, mire, ve, tenemos que distinguir algo que es muy claro. Para que existe nebis in idem, hay dos tipos de nebis in idem, como lo dije, formal y material. sí, Cuando una persona no puede ser procesada 2 veces por los mismos hechos, o no puede ser sentenciada 2 veces por los mismos hechos, pero tiene que haber una triple identidad. Sujeto, o sea, tiene que ser la misma persona, hechos, los mismos hechos delictuosos, y fundamento, es decir, en agravio de un bien jurídico, la aplicación de un bien jurídico. claro, en este En el caso tercer caso, es el mismo, difiere los el mismos sujeto. hechos, el mismo Ajá, delito, pero lo que pasa es que esta persona ha ajá. incluido otra persona más. Ahí habría ahí no habría triple identidad, porque es otra persona. O sea, si es otro sujeto distinto a los que fueron materia de pronunciamiento anterior, no habría nevis in idem, ¿no? No habría cosa juzgada, ¿no? Porque es un nuevo, o sea, es un sujeto distinto. Ya, doctor, una última pregunta, Sí, sí, basándonos en no el, se en el preocupe, artículo, dígame. en el artículo 350, ¿correcto? Ya, Ya vamos a la estamos lectura, sí, sí. así es, estamos en una etapa en la cual ya han corrido traslado para que se proceda dentro del plazo Ujú. de 10 días, ¿no? Ajá. Eh, O sea, se ha notificado la acusación. Así es, y ya después ya vendría pues Correcto. un proceso de una audiencia de control de acusación, ¿correcto? Exactamente. Sí, sí, sí. Ya. En esta etapa, el tema es lo siguiente, Ajá, se pueden plantear cuestiones ajá, previas también, porque prácticamente leyendo y escuchándolo, ajá, es como que ajá. prácticamente yo podría también en esta etapa proponer pruebas Sí, y el juez sí. tendría que decidir, pero prácticamente esas pruebas como que están induciendo como que Ajá, estamos preparándonos para un juicio, cuando la idea es, claro. cuando la Ajá, idea es que yo al presentar mis pruebas estaría ajá, determinando de que ajá, no procede la denuncia porque de acuerdo al tipo penal no ajá, existen los elementos que ajá. constituyen el mismo. Exacto. Ajá, Estamos hablando acá de ya. un delito de Sí, sí. usurpación, doctor. El problema es que acá Sí. el denunciante está determinando Ajá, propiedad. Yo también, mi cliente ya. tiene inscrito la propiedad, él tiene solamente Ajá, una minuta. Entonces,
Lo que yo Ajá, deseo plantear es un tema de procedencia, porque acá no estamos hablando en un tema de usurpación, como él lo ha ajá, planteado, no estamos, lo que quiere él es que a nivel penal se ventile un tema de propiedad y que se decida como tal, claro, entiendo, cuando no entiendo. procede. O sea, ahí lo que usted puede es una excepción ahí. No, una cuestión previa, ¿no? El tema se está viendo en vía, en la vía civil, No, en la vía civil o no, se no, va a no se ha hecho determinar. nada. En la vía civil no se ha hecho nada. No, nada. Como Lo que me dijimos, parece se curioso es puede, que él determina usurpación y sin embargo, ajá, eh, para uno tiene que identificar a las personas. Bueno, las policías, las constataciones, nadie ha claro, constatado que mi patrocinado está ahí y sin embargo el fiscal está determinando pues ajá. acusación, ¿no? O sea, que Claro, yo estamos creo que usted llevando un proceso sobre puede, dichos. claro, yo creo que estamos, en una etapa donde se puede deducir la cuestión previa y decir que para la acción penal respecto al delito de usurpación, o sea, no es delito de usurpación porque es un tema extrapenal, ¿no? Es un tema que tiene que ver una disputa contractual No, y el o de tipo otro penal, tipo. doctor, a mí me llama mucho la atención es que el tipo penal determina que tienen que Ajá, identificarse las personas que son materia del sí, delito de usurpación. En mi sí, caso, sí, claro. no han determinado el sujeto activo del delito. Es solamente Ajá, la sindicación de la persona y aún así estamos en una etapa de acusación. Por, en este caso claro. procede a una Pero excepción, una ya ve cuestión usted, en previa. este caso se necesita un elemento para determinar que el hecho es delito o no. Por ejemplo, o sea, existe un elemento constitutivo para determinar que el hecho no es delito. Ahora, o sea, puede que en realidad sí tenga todos los elementos para que se inicie la acción penal, ¿no? O en todo caso, lo que usted puede decir es, bueno, en realidad eso es un tema civil y es un tema, casi lo que pasa es que casi es una discusión sobre el fondo, ¿no? Es un tema Claro, civil, porque lo que pasa, como le explico, la cuestión previa a la cuestión prejudicial y las sanciones se refieren a las condiciones de acción, nada más, o la relación jurídico-procesal, ¿no? Eh, pero son cuestiones más formales, no de fondo. En este caso, la discusión que usted va a llevar, tendría que yo usted podría tener determinar una entonces una excepción. excepción de naturaleza de acción porque el hecho no constituye delito, ¿no? Eso podría ser un poco más viable que una cuestión previa. Porque la Mm, cuestión previa es un requisito, le falta un sello, o le falta un requerimiento en la claro, cuestión previa, ¿no es cierto? igual se regulariza esa O sea, situación si no existe y eso, pasa el proceso. y claro, en cambio el otro sí puede ser. Naturaleza de acción, decir que el hecho imputado no es delito. Yo creo que me iría por la naturaleza de acción, el hecho imputado no es delito, sino es un tema civil, pues Claro, una porque no hay desavenencia, una elementos de controversia en materia convicción, civil. Sí, sí, no hay ningún elemento de convicción que hayan determinado de sí, que la sí, persona sí, necesariamente sea materia el autor sí. del delito, ¿no? Sí, sí, sí. Y además el tema, la excepción de naturaleza de excepción ataca el fondo de la controversia. No es una cuestión de subsanación. Ataca el fondo, mata el proceso y después puede declarar así, fundar la excepción. Es un tema contractual y no es un tema penal. Claro. Entonces, pero hay que celebrar al Ya, juez. y sin perjuicio de eso, en esta etapa, esos 10 días, Sí, podría sí. interponer esa excepción y también proponer medios probatorios, porque en algún momento de declarar infundada mi excepción y que se Ajá, resuelva la sí, apelación y el juez decida sí, llevar esto a sí. juicio, estos Ajá, medios probatorios sí, me servirían para en el interín del proceso determinar de sí, que no sí, existe sí. el delito, ¿no? Claro. Podría hacer las Sí, dos sí, cosas al mismo podría ser, tiempo. pero podría ser. Sí, yo creo que nada obsta, porque de alguna manera el pronunciamiento sobre la excepción de naturaleza de acción casi es un fondo, casi como un como un pronunciamiento de fondo. Bueno, espero que les Ok, doctor, haya gracias. satisfecho la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Está bien. A usted, doctor Guillermo, y también agradecemos lo que es su presión. Muchas gracias, Guillermo. Estaremos viendo en otra sesión que tenemos nosotros. Muy buenas noches. Ya, muchas gracias, buenas noches a todos y hasta la última clase que tenemos conmigo. Nos vemos, Listo, gracias. muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno.